Listo, yo creo que ya empezó a grabar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo esta pantallita? Sí, señora. Sí. Perfecto. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar en las primeras dos preguntas de la tarea 4 y dentro de 8 días haremos entonces estequiometría eh, y equilibrio químico. Pero entonces para estar viendo estequiometría y equilibrio químico, pues es necesario tener muy claro el tema de balanceo de ecuaciones, que viene a ser pues como la segunda tarea. Entonces, antes de empezar, pues vamos a devolvernos un poco en todo lo que son los símbolos químicos y pues como que todos los elementos que encontramos en una reacción química. Entonces, nosotros tenemos acá el compuesto. Recuerden que un compuesto es aquel que está formado por dos o más átomos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el N2, aquí hay como un subíndice que es una letra, entonces puede ser una G, una L, una S o muchas veces el AC. Esto quiere decir cuál es el estado de ese compuesto. Y eso es muy importante porque cuando veamos equilibrio químico, que viene a ser el cuarto eh, ejercicio de la guía, vamos a ver que esas sustancias puras no entran dentro del equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nitrógeno gaseoso, aquí tenemos hidrógeno gaseoso y aquí tenemos amoníaco gaseoso. Eh, Cada uno de estos subíndices, pues como les decía, son los estados de agregación de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Tenemos unos subíndices y estos subíndices tratan de la naturaleza del compuesto, ¿sí? Entonces, si es N2, este subíndice nunca, nunca, nunca lo vamos a cambiar, porque el N2 quiere decir que es nitrógeno, son dos átomos de nitrógenos unidos por un enlace, ¿sí? Mientras que estos coeficientes estequiométricos, es decir, son unos operadores matemáticos que yo pongo antes de los compuestos, esos sí se pueden cambiar, esos sí son modificables. Entonces, ojo con esto. Es muy diferente yo tener NH3, que es amoníaco, a tener NH4, que es el ion amonio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, cambio este subíndice por un 4, ya no estoy hablando de amoníaco, estoy hablando del ion amonio. Entonces, es bien importante, este es un error súper recurrente, y uno cree que no es tan recurrente, pero quiero hacer mucho hincapié en esto, y es que uno dice, bueno, balanceen la ecuación y terminan cambiando los subíndices. Es decir, están escribiendo compuestos completamente diferentes. Entonces, lo único que nosotros podemos cambiar en una reacción son estos coeficientes estequiométricos que actúan como un operador matemático, como una multiplicación, sí, que ya vamos a ver más adelante. Tenemos una doble flecha, a veces una flecha hacia la derecha. Esta flechita quiere decir que esta reacción tiene unos reactivos que al combinarse entre ellos generan unos productos, ¿sí? Entonces, esta ecuación, digamos, está explicada por esta flechita. Cuando encontremos una flechita todo hacia la derecha, quiere decir que estos reactivos generan exclusivamente ese producto. Cuando tenemos una flechita hacia lado y lado, quiere decir que, más adelante vamos a ver, todos estos elementos están en equilibrio. Quiere decir
que esta también se puede disociar para generar los reactivos, ¿sí? Entonces, todo lo que esté antes de la flechita son reactivos y todo lo que esté después de la flechita son los productos. Bueno, entonces vamos a hacer la clasificación de esas reacciones químicas. Entonces, tenemos varios tipos. El primer tipo de reacciones químicas son las reacciones de síntesis. Entonces, las reacciones en las que se combinan dos o más sustancias para formar un compuesto. Entonces, es como si tuviéramos un compuesto A más un compuesto B, me genera un compuesto AB, ¿sí? Los reactivos entonces serían A y B y los productos serían AB, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo del sodio en estado sólido, y el cloro, Cl2, en estado gaseoso. Cuando unimos el cloro con el sodio, se me forma NaCl. Entonces miren que aquí tenemos dos elementos, cada uno con una relación estequiométrica, que ya vamos a ver más adelante, es decir, estos coeficientes que vamos a usar acá, pero más adelante lo vamos a ver. El sodio se une con el cloro y me forma cloruro de sodio, ¿sí? Reactivos y productos. Esos serían los de síntesis. Entonces, parto de dos y llego a un producto. Ese sería como las reacciones de síntesis. Al contrario de las reacciones de síntesis están las reacciones de descomposición, que es cuando a partir de un reactivo llego a dos productos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un reactivo AB que me generan un producto A y un producto B. Entonces aquí está esta sal, perclorato de potasio, y aquí me forma el cloruro de potasio y el oxígeno gaseoso. Entonces aquí tenemos que de un solo reactivo se me generan dos productos. Las de desplazamiento, entonces tenemos que uno de los, miren esta reacción, uno de los reactivos reacciona con otro reactivo desplazando uno de los dos elementos de ese segundo compuesto. Entonces, aquí me va a desplazar a B y me queda como producto AC más B aparte. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el hierro sólido, el óxido de cobre, y vemos cómo el hierro va a desplazar a este otro metal, al cobre. Entonces el hierro desplaza al cobre, se me convierte en óxido férrico y me quedan 3 átomos de cobre sólido. Bueno, la del doble desplazamiento es que se intercalen. Entonces A desplaza C, pero a su vez D desplaza B. Entonces AC y DD. Me queda formando A desplaza C, entonces me forma AD. Y B me desplazaría en este caso AD y me queda C. Pues miremoslo acá con el nitrato de plata y el cloruro de sodio. Entonces, la plata me va a desplazar al sodio. Al desplazar el sodio me queda AgCl. Entonces, el cloruro de plata. Y el NO3 me va a desplazar al cloro, entonces se me va a unir al sodio y me queda NaNO3, nitrato de sodio. Entonces, esta es la de doble desplazamiento.
En la primera pregunta simplemente tenemos la reacción, identificamos esos elementos y miramos quién me está desplazando a quién, o si de dos productos me llega a un producto, o si de un producto se me disgrega en dos productos. Entonces, una vez reconocemos las reacciones y los símbolos, entonces vamos a empezar a realizar el proceso de balanceo de ecuaciones. En el proceso de balanceo de ecuaciones, entonces tenemos que, nos debe de cumplir la ley de la conservación de la materia. Recuerden cuál es la ley de la conservación de la materia, es que la masa no se crea ni se destruye, la masa se transforma, ¿cierto? Es decir, que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Entonces dice, esta ley es establecida por el científico francés Antoine Lavoisier. Aquí entonces tenemos, ¿cómo lo podemos traducir de una manera sencilla? Es que el mismo número de átomos que tenemos a mano izquierda en los reactivos viene a ser el mismo número de átomos que vamos a tener a la derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a coger el calcio. El calcio está una sola vez a este lado de la ecuación y a este lado de la ecuación está una sola vez. O sea que podríamos decir que el calcio está balanceado. Pero miremos el hidrógeno. El hidrógeno a este lado de la ecuación está una sola vez, el subíndice es 1, mientras que a este otro lado de la ecuación está 2 veces. Al estar 2 veces, aquí tenemos de hidrógeno, tendríamos 1, y aquí de hidrógeno, al otro lado de la ecuación, de hidrógeno tendríamos 2. Entonces, ojo, miren que yo no voy a cambiar el subíndice, porque si yo pongo HCl2, eso no es ningún compuesto existente. El HCl es el ácido clorhídrico. Lo que yo sí puedo hacer es poner un coeficiente estequiométrico, en este caso es 2, pues porque si multiplico 1 por 2 me da 2. Entonces yo aquí tengo 2 átomos, 2 por 1, que es el subíndice del cloro, 2 por 1, 2, aquí ya entonces, perdón, del hidrógeno, 2 por 1 del hidrógeno serían 2, y aquí tengo 2 de hidrógeno. O sea que al multiplicar por 2, este lado de la ecuación, ya al final me quedan 2 hidrógenos. Y me queda balanceado con el otro lado de la ecuación. Ahora miremos el cloro. Ojo, cualquier número que yo ponga como coeficiente estequiométrico me afecta todos los átomos del compuesto. O sea, me afecta el hidrógeno y me afecta el cloro. O sea que en este momento, ¿cuánto tendría yo de cloro? El cloro tendría 2 por 1, 2 a este lado de la ecuación, y de cloro a este lado de la ecuación tendría, como dice acá, 2. O sea que en este momento ya podemos decir que nuestra ecuación ha sido balanceada, ya está balanceada. Entonces balanceada nos queda calcio más 2 moles de moléculas de HCl me producen una mol de moléculas de cloruro de calcio más una mol de moléculas de hidrógeno. Vamos entonces a hacer ya un ejercicio un poquito más complejo y vamos a ver el orden en el que debemos hacer el balanceo. Entonces, ojo con esto. Siempre debemos empezar balanceando el metal primero. En este caso, el hierro es metal, el hidrógeno es un gas, pues está en el grupo 1 de los alcalinos alcalino-térreos, que son considerados pues esas bases, pero no, el hidrógeno, recuerden que tiene un comportamiento diferente. El azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces,
En este caso vamos a empezar balanceando primero el metal. Aquí de hierro tenemos 1 y a este otro lado de la ecuación tenemos 2 de hierro, ¿sí? Entonces, si multiplicamos este hierro por 2, pues ya podríamos tener 2 a este lado. Entonces le voy a anteponer un 2 al hierro. Muy bien, aquí ya tenemos 2 de hierro y 2 de hierro. O sea que el hierro ya nos quedaría balanceado. Sigamos con, luego dice, luego el no metal. Vendría a ser el segundo punto. ¿Quién es el no metal aquí? El azufre, ¿sí? Entonces miremos, a este lado de la ecuación tenemos un azufre y a este otro lado de la ecuación, ojo, miren que aquí todo esto está en paréntesis y aquí hay un 3 como subíndice. Este 3 me afecta al oxígeno y este 3 me afecta al azufre. Todo lo que esté dentro del paréntesis es afectado por este 3, ¿sí? O sea que yo aquí tengo 3 de azufre, tengo 1 de azufre y aquí tengo 3 de azufre. Si yo multiplico por 3, es decir, si yo multiplico por 3 esta ecuación, aquí me queda 3 por 1, esto me da 3. Aquí ya tendría el azufre balanceado y el azufre balanceado. Luego entonces seguimos con el hidrógeno y el oxígeno. Ya vendría a ser la última parte del balanceo. Empecemos entonces con el hidrógeno. 3 por 2, miren, ojo, siempre este coeficiente estequiométrico me afecta a todos los elementos que tenga en el compuesto. Entonces aquí tengo 3 por 2, tengo 6 de hidrógeno. 3 por 2, tengo 6 de hidrógeno. Como este lo multiplicamos por 3, aquí yo tengo 6 de hidrógeno. Y vamos a ver cuántos de hidrógeno tenemos acá. Aquí tenemos solo 2 de hidrógeno. ¿Por cuánto tendría que multiplicar este hidrógeno? Por 3. Exacto, por 3. Bien, 3 por 2, esto ya me daría 6 a este lado. Entonces, tendría 3 por 2, entonces ya tendría 6 hidrógenos. Ahora miremos el oxígeno. De oxígeno tenemos 3 por 4, pues ya lo multiplicamos por 3. 3 por 4, aquí tenemos 12 de oxígeno. Y aquí tendríamos 4 por 3, tendríamos 12 de oxígeno. Entonces miren que ya me queda balanceada toda la ecuación. Tengo 2 de hierro más 3 de ácido sulfúrico. Producen sulfato de hierro 3 o sulfato férrico y 3 moléculas de hidrógeno gaseoso. Eso entonces sería en cuanto a balanceo versus balanceo de ecuaciones. Preguntas hasta acá. Creo que sí vamos a ver estequiometría. El ejercicio 3 de estequiometría. ¿Preguntas hasta acá? ¿Han encontrado? Sí, César. No, profe, pues cualquier cosita le pregunto después. Pero por ahora no tengo, ya es el momento de enfrentarse uno con el ejercicio. Listo, vale. Sí, yo creo que las ecuaciones son realmente pues, ecuaciones cortas que se pueden balancear pues así por tanteo. Yo tengo que contarles que hay varios tipos de balanceo. Está el balanceo por oxidorreducción, por ion electrón, el de tanteo, esos son los 3 más usados.
Sin embargo, pues en este curso de química general vamos a abarcar lo que es el balanceo por tanteo, ¿sí? Pero pues hay otros, digamos, otros métodos de balanceo, pero pues este es muy, muy efectivo. Voy entonces a presentar lo que es estequiometría. De pronto me voy a adelantar un poquito porque esta es una presentación ya que ya llevaba, pues, que está todo aquí, todo lo de balanceo. De fórmula molecular. Yo me voy a adelantar un poquito hasta parte de estequiometría. Entonces, para pues de una vez aprovechar y abarcar el ejercicio 3. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con estequiometría, queremos saber cuánto de un producto se me genera a partir de una masa o una materia de los reactivos. Lo que debemos de tener siempre presente es esa ley de la conservación de la materia. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso se hace primero teniendo muy clara esa relación estequiométrica, es decir, esa cantidad de átomos que tenemos de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, por ejemplo, que hacemos una analogía con lo que son estas figuritas de Lego. Si yo aquí tengo 50 fichas y tengo otro reactivo, digamos, este es un reactivo 1, y tengo otro reactivo con otras fichas, yo puedo desbaratar esto y convertir este producto con las 100 fichas. ¿Qué pasa? No me pueden ni sobrar, ni eliminar, ni embolatar, no. O sea, ahí lo que genero viene de lo que partí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la masa de 100 fichas, al final, pues vamos a obtener la masa de 100 fichas. Entonces, como para más o menos contextualizarles, es, muy bien, si yo tengo 18 gramos de la molécula de agua y tengo 112, se generan 112 gramos de las dos moléculas de KOH, entonces, cuánta masa tendría el K2? Entonces, aquí sería lo que me falta para completar estos 112 gramos. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, la ley de la conservación de la materia, este pedacito no hay un ejercicio específico de esto. Vamos directamente a lo que es estequiometría. Entonces, cuando nosotros hacemos esa relación entre reactivos y productos, lo primero que nos debemos preguntar es, ¿qué es el reactivo límite? Entonces, es esa sustancia que se consume primero en una reacción. ¿Y por qué es importante conocer el reactivo límite? Porque a partir del reactivo límite es que yo puedo calcular cuánto producto se me forma. Entonces acá les voy a hacer una analogía. Vamos a hacer unos sándwiches. Resulta que yo tengo 5 porciones de carne y 12 rebanadas de pan. ¿Cuántos sándwiches puedo formar yo ahí? Sándwiches completos, es decir, con las dos caras de pan y cada uno con su porción de carne. ¿Cuántos sándwiches puedo formar? Los escucho, no, si están hablando no tienen el micrófono abierto.
¿Qué es, profe? Me desconecté un momento. Tenemos 5 porciones de carne y 12 rebanadas de pan y queremos formar sándwiches completos. ¿Cuántos sándwiches podemos formar? Completos. Es decir, con las 2 caras de pan y cada uno con su porción de carne. Los mismos valores, porque todos son el grupo 5, profe, ¿por qué? O sea, cogiendo las carnes y los panes. Sí. ¿Cuántos sándwiches completicos podemos armar? Hacer la normalización. 5. Exacto, 5. Solo 5, ¿cierto? O sea que nuestro reactivo límite, por así decirlo, nuestra cantidad limitante viene a ser la carne. Siempre en una reacción química debe haber un reactivo límite, es decir, ese que se consume primero. Aquí sobran 2 rebanadas de pan, ¿cierto? Van a sobrar, si son 12 rebanadas de pan y vamos a usar 2 panes por cada sándwich, nos van a sobrar 2 rebanadas. Exacto, nos van a sobrar 2. Entonces podemos hacer 5 sándwiches. Nuestro reactivo límite van a ser las carnes, nuestro reactivo en exceso va a ser el pan y nos van a sobrar, aquí me hizo falta, más 2 rebanadas de pan que me sobran, ¿cierto? Entonces el reactivo 1 más el reactivo 2 me va a formar el producto 1. En el laboratorio nosotros pues hablamos de cantidad de materia, de moles, ¿sí? Aquí tendríamos 5 moles, por así decirlo, ¿cierto? Cantidad de materia, 5 moles del reactivo 1 más 12 moles del reactivo 2, nuestro reactivo límite y nuestro reactivo en exceso, y se me va a formar 5 moles del producto 1. También tenemos que las sustancias, todas las sustancias, tienen cierto grado de pureza. Entonces, cuando tenemos compuestos puros, es decir, por encima del 99%, quiere decir, quiere decir que solo un 1% son impurezas. Esas impurezas pueden ser otros elementos, otro tipo pues puede ser metales que hayan ahí, pero solo en un 1% de pureza. Entonces dice, el porcentaje de pureza es el porcentaje en masa de una sustancia específica en una muestra impura. Casi ninguna de las sustancias que se encuentran en los estantes de reactivos en el laboratorio es 100% pura. Es raro y costosísimo tener un compuesto 100% puro. Aquí tenemos, por ejemplo, el cloruro férrico, y este cloruro férrico está al 97% de pureza. Entonces, ¿cómo podemos definir la pureza? Miren que es como un porcentaje peso-peso. Son los gramos puros sobre los gramos de la muestra por 100. Si nosotros tenemos un porcentaje, el 97%, quiere decir que tenemos 97 gramos puros en 100 gramos de muestra. ¿Sí? Vean, y ahora les hago aquí el cálculo. Entonces, si nosotros tenemos aquí gramos puros al 97%, quiere decir que tenemos 97 gramos puros sobre 100 gramos de muestra. Y como esto es un porcentaje, esto es por 100. Este 100 se me cancela con este 100. Este es porcentaje. Y entonces aquí yo lo que tengo es que la pureza es 97
porque estos gramos se me cancelan con estos gramos. Entonces, cada vez yo no necesito siempre saber cuánto es la cantidad de muestra. Cuando yo tengo un 97, un 99% de pureza, yo de una me imagino, son 99 gramos en 100 gramos de muestra, 99 gramos puros en 100 gramos de muestra. Igual, pues en este caso, 97 gramos puros en 100 gramos de muestra. Entonces, una vez nosotros realizamos la reacción, ninguna reacción se lleva al 100%. Entonces ahí ya estamos hablando de cuál es el rendimiento de esa reacción. Entonces decimos el rendimiento hace referencia a la eficiencia de una reacción. En la práctica, por lo general, no obtenemos la cantidad teórica del producto de una mezcla de reacción. Por ejemplo, cuando estamos realizando esta reacción, no se nos forma siempre el 100% de cloruro férrico, sino que puede quedar reactivo sin reaccionar. Entonces, el rendimiento porcentual se utiliza para indicar la cantidad que se obtiene del producto deseado a partir de una reacción. Entonces, aquí tenemos el rendimiento porcentual, que es el rendimiento real del producto sobre el rendimiento teórico. Es decir, lo que obtuvimos experimentalmente, perdónenme, yo aquí doy acceso. Lo que obtenemos pues en la reacción experimental sobre lo que obtenemos en cálculo. Esto es lo que quiere decir el rendimiento teórico. El rendimiento real de una reacción es la cantidad de producto puro que realmente se obtiene en la reacción específica, y el rendimiento teórico en la reacción química es el rendimiento que se calcula, suponiendo que la reacción es completa. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Me dicen, ¿cuál es el reactivo limitante cuando se permite que reaccionen 18.5 gramos del reactivo 1 al 78% de pureza y 57.2 gramos del reactivo 2 al 84% de pureza? ¿Cuántas moles del producto 1 pueden producirse si el rendimiento de la reacción es 78.2%? Este ejercicio de estequiometría es súper completo, tiene de todo. Vamos a ir pasito a paso, que es lo que debemos hacer. Entonces, dice, ¿cuál es el reactivo limitante cuando se permite que reaccionen? 18.5 gramos. Entonces, ve, aquí tenemos 18.5 gramos del reactivo 1. Pero esto está al 78% de pureza. Y 57.2 gramos, 57.2 gramos del reactivo 2, y esto está al 84% de pureza. Entonces, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es el reactivo límite? Recuerden que el reactivo límite es el que se consume primero. Entonces, ustedes me dicen, profe, a simple vista el de 18.5, porque además está el 78%. Y el reactivo 2, 57, y este 84%. No, ahí tenemos que hacer varios procedimientos. Primero, sí es determinar cuántos gramos puros entrarían en la reacción en reactivo 1 y reactivo 2. Entonces, primero vamos a tener que sacar la pureza. Luego, debemos convertir esos gramos en moles, porque recuerden que las relaciones estequiométricas se hacen en moles. Entonces, luego lo debemos convertir a moles.
Y luego de convertirlos en moles, pues debemos de tener relación de su coeficiente estequiométrico. Entonces vamos a hacer paso a paso. Entonces, paso 1. Vamos a calcular la masa de reactivos y productos en la reacción balanceada. Aquí tenemos los datos. El reactivo 1, 18.5 gramos a 78%. Reactivo 2, 57.2 a 84% de pureza. Entonces, primero vamos a calcular el rendimiento porcentual. Entonces, tenemos... ¿Qué pasó acá? Espérenme, ¿qué pasó acá? 55.8 gramos por mol, por 2 moles, 116. 300, no, aquí está calculando. Listo. Aquí, identificar el reactivo de la reacción. Perdónenme esa primera partecita que simplemente era el cálculo ahí del peso molecular. Entonces, primero vamos a partir de los 18.5 gramos de hierro. Entonces, tenemos 18.5 gramos de hierro que están al 78% de pureza, ¿sí? Es decir, tenemos 78 gramos de hierro puros en gramos de muestra. Entonces, gramos y gramos se cancelan. Y vamos a calcular aquí cuántos hay. Nos daría cuántos gramos puros. Luego decimos, aquí tenemos 2 moles de hierro. Y 2 moles de hierro me pesan 111.6 gramos. ¿De dónde saqué esto? Me voy a salir un momentico de la... A ver si puedo hacer esto. Puedo... Tengo que salir de la... Entonces, vamos a la tabla periódica. Entonces vamos a buscar el hierro y el hierro pesa 55.845, ¿sí? Pero como son 2 moles de hierro, entonces serían 55.845 por 2. $55.845 por 2, eso me da 111.69. Va a volver a la presentación. No va a poder salir. Va a tocar que ustedes estén ahí repilas. Listo. Bueno, aquí entonces simplemente se hizo el cálculo de las moles, 55.8 por 2, eso da 111.6. El cloro es 35.45, pero sería 3 por 2, serían 6 moles. Esto me da 212.4. Y el peso molecular de este producto final sería el hierro, que está una vez, por el cloro, que está 3 veces, pero todo eso multiplicado por 2 sería 324. ¿Sí?
Listo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, bueno, primero tenemos los gramos de hierro, los multiplicamos por la pureza y luego lo multiplicamos por su peso molecular, que equivalen a las 2 moles de hierro. Y esto me da 0.258 moles de hierro. Vamos a hacer, entonces miren los factores. Esto viene a ser la pureza y esto viene a ser peso molecular. Y aquí las moles. O coeficientes estequiométricos que vendrían a ser estas. Muy bien. Luego entonces continuamos con el cloro. Tenemos 57.2 gramos de cloro. Este está al 84% de pureza, o sea que multiplicamos por 84 dividido 100 gramos de muestra, o sea tenemos 84 en 100 gramos puros. Y luego entonces aquí el peso molecular sería 212.4, que equivalen a 3 moles de Cl2. Lo multiplicamos por 212.4 en el denominador, que equivalen a 3 moles de Cl2. Aquí tenemos 0.678 moles de Cl2. Ya lo pasamos a moles y ustedes me dicen, bueno, sigue siendo el reactivo líquido, el de arriba. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Por 2 moles de hierro se generan 3 moles de Cl2. Esto me da 0.387 moles de Cl2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Necesitaría más, o sea, aquí lo que está diciendo es que necesitaría 0.387 moles de Cl2, sin embargo tengo 0.678 moles de Cl2. O sea que esta cantidad vendría a ser el reactivo en exceso. Nosotros tenemos otra forma de realizar este procedimiento, ¿sí? Ahorita lo vemos. Primero, terminémoslo así. Entonces, este vendría a ser el reactivo límite y aquí tendríamos el reactivo en exceso. Ya una vez conociendo el reactivo límite, las moles de reactivo límite me dicen que partiendo de este reactivo límite, siempre vamos a partir de este reactivo límite, ¿cuánto producto se me forma? ¿Por qué tengo que partir del reactivo límite y no del reactivo en exceso? Porque como este es el primero que se agota, pues yo nada me gano calcular esto con el exceso porque no se me va a formar eso. Se me va a formar es lo que primero se me agota. Entonces voy a partir de las 0.258 moles de hierro y hago una relación en que 2 moles de hierro me generan 2 moles de FeCl3. ¿Sí? Entonces aquí tengo 2 moles de hierro, parto de las 0.258 moles de hierro que me dio el reactivo límite. Y 2 moles de hierro me generan 2 moles de FeCl3. Esto me da 0.258 moles de FeCl3. Ese viene a ser el rendimiento teórico. Entonces luego me preguntan que cuál es el rendimiento real. Me dicen que el rendimiento porcentual de la reacción es del 78.2%. Entonces, a estos 2.58 moles de producto le vamos a sacar el 78.2%. Entonces, sería 0.258 por 72, simplemente despejamos. El rendimiento real viene a ser rendimiento porcentual más el
rendimiento único sobre 100, ahí ya está despejadita la reacción, la ecuación, o simplemente sacar pues, el porcentaje de el 78.2% de este 0.258 moles de FSL3. Esto 0.201 moles de cloruro férrico. Cuando nosotros sacamos esto, entonces ya decimos que es el rendimiento real de la reacción. Esto ya si queremos lo podemos pasar pues a gramos pues para dar la respuesta en gramos. Les decía que nosotros tenemos otra manera de resolver este ejercicio. Entonces, vamos a anotarlo y lo vamos a... Yo creo que esta segunda forma es un poco más amigable porque seguimos pues como paso a paso. Voy a anotar la reacción para hacérselas en una hoja en blanco. Entonces, aquí tengo 18.5 gramos al 78. Y esta tengo 57.2 gramos al 84%. Listo, y el rendimiento es de 78.2. Las voy a hacer aquí en una hojita en blanco. La acción es 2 de hierro más 3 de Cl2 me producen 2 de FSL2. Ya déjenme un segundito. Pongo esto como subíndice. Índice. Subíndice. Listo. Y voy a poner por acá un cuadrito de texto donde tenga los datos. De FE tengo 18.5 gramos. De Cl2 tengo 57.2 gramos. Y este está al 78% y este está al 84%. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el reactivo límite? Yo pongo esto en blanquito para que no... Esta U me... Muy bien, entonces vamos a empezar con paso 1. Paso 1. Determino los gramos puros de cada compuesto. Entonces, aquí vamos a determinar la pureza. ¿De qué tenemos? Tenemos 18.5 gramos de Fe
por el 78%, quiere decir 78 gramos puros sobre 100 gramos de muestra. Y aquí calculamos los gramos puros. Entonces aquí tenemos, va a sacar la calculadora, tenemos 18.5 por 0.78. Esto me da 14.43 gramos. 14.43 gramos puros de hierro. Y voy a calcular los gramos puros de cloro. Entonces tengo 57.2 gramos de Cl2 por, esto está al 84, entonces 84 gramos puros en 100 gramos de muestra. Esto me da 57.2 por 84 dividido 100. 48.048. 48,048 gramos puros de Cl2. Paso 2. Para el paso 2, recuerden que calculo las moles de cada reactivo. Aquí tenemos el paso 1, el paso 2. Calculo las moles de cada reactivo. Entonces, para calcular las moles de cada reactivo, primero voy a determinar el peso molecular. Peso molecular del hierro. Entonces voy a la tabla periódica. Voy a la tabla periódica y miro cuál es el peso molecular del hierro. Entonces aquí está el hierro 55.845. 55.845 gramos de hierro. Y luego calculo el peso molecular del Cl2, del cloro. Y del cloro pesa 35.45. Confíen en mí, yo tengo aquí la tabla periódica. Por 2, porque miren, está 2 veces. Ahorita miramos los coeficientes estequiométricos. Entonces, eso nos da 35.45 por 2. 35.45 por 2 me da 70.9. Gramos de Cl2. Bien. Listo, entonces ya tenemos los pesos moleculares. Ahorita sí voy a ir a calcular las moles. Entonces, para calcular las moles, yo parto de los gramos puros. Entonces yo aquí tengo 14
Entonces yo tengo 14,43 gramos de hierro por, aquí puedo calcularlo con una o con las 2 moles, ¿cierto? Entonces podemos decir, una mol de hierro arriba, para que gramos y gramos se me cancele, una mol de hierro me pesa 55,845 gramos de hierro. Y esto me da entonces esto es 14,43 dividido 55,845. Miren que en este caso yo estoy tomando una mol de hierro, pero a lo que equivale una mol de hierro. Si yo tomara 2 moles de hierro, tendría que multiplicar este por 2, o sea, 111, que fue el cálculo como lo hicimos en el otro ejercicio. Entonces esto me da 14,43 dividido 55,845. Esto me da 0,258. 0,258. ¿Qué? Moles de hierro. Muy bien. Entonces, calculo las moles de cada reactivo. Ya tengo las moles de hierro. Ahorita voy a calcular las moles del otro reactivo, que es Cl2. Entonces, parto de los gramos puros. Bueno, los gramos puros es, venga, yo inserto primero la ecuación. Inserto primero esta. Voy a venir para acá. Entonces es 48,08 gramos de Cl2 Cl2 por, entonces, una mol de Cl2, una mol de Cl2 me pesa 70,9 gramos. Algo muy importante acá que quiero que todos me pongan los ojitos acá. Y es que, pilas con esto. Una cosa es que yo aquí estoy diciendo una mol de Cl2, o sea que el cloro está 2 veces, y estoy diciendo que es una sola mol. Entonces lo que me pesa, una sola mol de Cl 2 veces, de Cl2, ¿sí? Diferente a que yo diga 3 por 2, 6, entonces yo aquí tendría 3 moles de Cl2 y lo que me pesan esas 3 moles de Cl2, o sea, esto 70,9 por 3. Ven que aquí estoy haciendo, siempre la relación es 1 a 1, ¿sí? La 1 de Cl2. Bueno, entonces aquí yo tendría 48,08 dividido 70,9 y eso me da 0,678. 0,678 moles de Cl2. Entonces, una vez calculo las moles, ojo este tercer paso.
Paso 3. Para calcular el reactivo límite. Paso 3. Para calcular el reactivo límite, divido por el coeficiente estequiométrico de los reactivos, de cada reactivo. O sea, divido el número de moles, divido las moles obtenidas por el coeficiente estequiométrico de cada reactivo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces aquí voy a tener para el hierro. Entonces tengo 0,258 moles dividido el número de moles que tenga, de moles de moléculas, es decir, el coeficiente estequiométrico, que viene a ser 2. Y eso me da 0,258. 0,258 dividido 2, eso me da 0.129. 0,1425. ¿Sí? Ah, sería que lo hice mal. 0,258 dividido 0,129. Sí, gracias. 0,129. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, para el Cl2. Ahora para el Cl2. Entonces tengo para el Cl2 0,678 moles. Entonces 0,678 moles dividido el número de moles de Cl2, que en este caso viene a ser 3, dividido 3. ¿Cuánto me da esto? 0.226. 126. Entonces, aquí ya puedo determinar cuál es el valor menor, ¿sí? En este caso, miren que el valor menor está para el hierro, o sea, que el hierro, perdón, este es mi reactivo límite. Y este viene a ser el reactivo en exceso. Luego me pide, listo, ahí ya tengo listo el reactivo límite. Luego me dicen, ¿cuánto se produce de FSL2? Ojo, ojo, aquí, esto es súper importante. Para yo conocer cuánto se me produce de esto, no voy a partir de esto. Esto es solo para hallar el reactivo límite. Voy a partir de las moles de hierro que yo haya calculado, ¿sí? Porque miren que estos son 2 moles y estos son 3 moles. Entonces, lo que yo tengo aquí es una medida adimensional. ¿Sí? Esto, moles y moles de cancela, ¿sí? Entonces, ojo, para calcular la cantidad de FSL2, parto de este valor inicial con el que yo calculé las moles de hierro. Y lo hago con las moles de hierro porque es mi reactivo límite, es el que se me va a consumir primero. Entonces, miren, entonces acá, paso 4. Paso 4, calculo las moles de producto general. Entonces, ojo, parto del reactivo límite. Entonces voy a partir del reactivo límite. Insertar, ecuación. Listo. Entonces mi reactivo límite es
0,258 moles de hierro. Ahorita sí, mírenme acá, 2 moles de hierro me generan 2 moles de cloruro férrico. Entonces aquí tenemos 2 moles de hierro me generan 2 moles de Fe Cl2. Entonces aquí lo que yo tengo al final, moles de, yo estoy llamando con la mano, moles de hierro con moles de hierro se me cancelan, entonces me quedan moles de FeCl2. Entonces aquí esto pues 2 y 2, o sea que me queda 0,258 moles de FeCl. Listo. Entonces, aquí tengo las moles de hierro, pero estas vendrían a ser si la reacción se diera al 100%. ¿Sí? Esto es si se diera al 100%. Pero como eso no se da al 100%, sino que esto me dicen el ejercicio que se da, el rendimiento es del 78.2. El rendimiento, yo no lo escribí acá, voy a ponerlo acá. El rendimiento es del 78,2%. Entonces yo voy a escribir la fórmula de rendimiento. La voy a escribir por acá para que la despejemos entre todos. Entonces, el rendimiento va a ser igual a el experimental sobre el teórico por 100. Entonces, el que yo he calculado acá es como si fuera el 100%, o sea, viene a ser mi teórico. Tengo el valor de rendimiento que viene a ser esta R. Despejo el experimental, o sea, cuánto realmente voy a obtener. Entonces voy a despejar acá. El experimental sería igual a, el teórico está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces sería el rendimiento por el teórico dividido 100. Este 100 está, entonces este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces esto vendría a ser el rendimiento, que es 78.2, por el teórico, que fue 0.258 dividido 100. ¿Y cuánto nos da eso? Mientras yo le abro aquí a alguien que llegó tarde. ¿Cuánto nos da eso? Angel o Ginger, no sé quién estaba hablando ahorita. Profe. Hola, César. Aquí estoy. No te escucho.
Estoy sacando el cálculo, profe. Miren, a ver, a mí me dio .217, o sea que lo aproximo a 2. Miren a ver si la es. Sí, profe. Está eso. Esa tendría siendo las partes. Ahí están. Listo. Sí, señor. Listo, muchachos, entonces ese sería un ejercicio de estequiometría completísimo, completísimo, tiene de todo, muy parecido al que creo que tienen ustedes en la guía. Miramos el balanceo de ecuaciones, ya nos quedaría nada más lo de equilibrio químico, que ese sí lo dejaríamos pues para dentro de 8, para no hacer tan larga la sesión. Ya vamos a cumplir, ya se nos cumplió la hora y se nos pasó la hora. Y cuarto más o menos llevamos. Entonces, yo creo que esta segunda opción es más sencilla que la primera. La primera, primero calculaban una cantidad de pesos moleculares. Yo creo que a medida de que vamos necesitando ir desarrollándolo, creo que se hace un poco más sencillo, más digerible. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este. Los ejercicios de estequiometría son de cuidadito, pero ya ustedes saben sacar pesos moleculares. Hacer las relaciones estequiométricas es muy importante, por eso yo les decía, el balanceo es fundamental. Si uno no hace el balanceo, miren, reactivo límite queda mal, cálculo de moles queda mal, o sea, el balanceo es el punto crítico de estos ejercicios, que es como lo más importante. Y ya pues precios moleculares, ustedes ya saben sacarlos, pasar de gramos a moles también. Aquí pues utilizamos mucho el factor unitario, pero pues miren que lo hicimos pasito por pasito. Yo creo que guiados con estos 4 pasos sacamos el ejercicio de estequiometría. Bueno, muchachos, entonces pues si no tienen dudas, me dicen. Sí, César. No, profe, tranquila. Sigue. Bueno, entonces si no tienen dudas, pues ya podemos dejar por hoy ahí. Muchas gracias pues por la asistencia y cualquier preguntita. Yo me he estado demorando para revisar foros y sí tengo que decirles, espérenme que ya dejo de grabar esta parte, pues todo esto, para que no se nos haga tan larga